La Biblia está llena de personajes increíbles. Personajes utilizados por Dios para hacer grandes hazañas. La palabra de Dios nos presenta a hombres y mujeres que fueron grandes líderes. Gente que Dios dotó de habilidades especiales y que llenos de valor estaban incluso dispuestos a morir por el Señor. Lo vemos en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el final de la Biblia. Pero una de las características, amados hermanos, de la Biblia es que no hace en ningún momento el intento de ocultar las faltas y los pecados de sus héroes. La Biblia en ningún momento hace eso. Y podemos pensar en un Noé, podemos pensar en Abraham, el padre de la fe, y en sus hijos Isaac y Jacob. Podemos pensar en el gran líder Moisés, en Gedeón, en Sansón, en David, en Elías, en los profetas. También en el caso de los apóstoles, fueron todos grandes hombres de Dios. Pero la Biblia en ningún momento esconde sus debilidades, esconde sus puntos débiles, esconde sus pecados. En ningún momento. Y el texto que leímos, hermanos, tenemos un ejemplo. Aquí vemos al apóstol Pedro, tenemos el ejemplo del apóstol Pedro. El texto que leímos, hermanos, describe, es un evento bastante conocido por los cristianos y por los que no son cristianos. Es narrado, amados hermanos, por los 4 evangelistas. Oiga bien, no todos los eventos de la vida de Jesús y de los apóstoles son narrados por los 4 evangelios, pero aquí Mateo, Marcos, Lucas y Juan se tomaron el tiempo, se tomaron tinta, por así decirlo, para narrar lo que ocurrió aquí, este episodio triste de la vida de Pedro. Sin duda, hermanos, esta es una de las porciones más tristes y más dolorosas de toda la Biblia, pero al mismo tiempo también, déjenme decirle, amados hermanos, que esta podría ser una de las porciones más alentadoras. Es triste, sí, pero también es una de las porciones más alentadoras y que nos da esperanza. Una de las porciones de mayor esperanza de toda la Biblia. Y en esta mañana, amados hermanos, vamos a considerar este capítulo oscuro y triste de la vida de Pedro, pero al mismo tiempo que nos da esperanza. Hermanos, este fue un evento que Dios usó para moldear el carácter de Pedro, para convertir a Pedro en un instrumento de bendición, para convertir a Pedro en ese siervo que nosotros vemos en el libro de los Hechos. Vamos a analizar aquella ocasión cuando Pedro niega a Jesús, este texto que tenemos delante. Hermanos, vamos a ver este texto que está lleno de enseñanzas, pero ante todo este texto nos muestra el peligro de la autoconfianza. Y así podemos titular este mensaje en la mañana de hoy, el peligro de la autoconfianza. Y analicemos la historia primero y luego vamos a ver algunas aplicaciones. Vamos a analizar la historia y luego vamos a ver lo que implica. Y vamos a dividir el mensaje en la mañana de hoy en 3 puntos. El primero es los precursores de la negación de Pedro. Aquellas cosas que llevaron a Pedro a negar a Jesús. En segundo lugar vamos a ver la negación misma de Pedro. Y al final las aplicaciones. Los precursores de la negación misma y las aplicaciones al final. Entonces, en primer lugar, los precursores de la caída de Pedro. Hermanos, su caída no fue algo que se dio de un momento a otro, que se dio así de manera casual, sino que antes de eso pasaron cosas que llevaron a Pedro hasta este momento. Esta caída no fue algo casual. ¿Qué eventos ocurrieron en la vida de Pedro que fueron los precursores que lo llevaron hacia su caída? Eso es lo que vamos a ver ahora. Y el primero de esos precursores fue su autoconfianza. Pedro estaba muy confiado en sí mismo. La historia comienza con algo a lo que John MacArthur en su comentario le ha titulado una confianza necia. Una confianza necia. Y vamos a repasar brevemente el capítulo 26
para que podamos entenderlo mejor. Vea conmigo algunos versículos. Nosotros empezamos a leer en el versículo 69, pero vaya conmigo al versículo 30. Vaya conmigo un poquito atrás para que usted vea. Fíjense cómo dice allí, versículo 30. Y cuando hubieron cantado el himno, ellos estaban celebrando la Pascua, esto era algo que se hacía en la cultura judía, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Ok? Esto es lo que va a pasar. Ellos van al monte de los olivos, ya Jesús está a punto de ser arrestado, y mientras van camino al monte de los olivos, versículo 31, entonces Jesús les dijo, todos vosotros, Jesús está hablando con sus discípulos, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Es decir, esta noche ustedes saldrán corriendo, es lo que Cristo le está diciendo. Esta noche ustedes van a ser escandalizados, van a salir huyendo. Y Cristo está citando una profecía del Antiguo Testamento en Zacarías capítulo 13, versículo 7. Esto ya estaba escrito, esto va a suceder. Y Cristo se lo está diciendo a sus discípulos. Esta noche van a ser escandalizados, esta va a ser una noche de caos y ustedes van a salir huyendo. Ahora, hermano, nota la respuesta de Pedro a esto que Cristo acaba de decir. Pero antes, fíjate en el versículo 32. Pero después que haya resucitado, Cristo le dice, iré delante de vosotros a Galilea. Es decir, yo voy a morir, voy a resucitar, nos vamos a juntar otra vez. Ahora, escucha la respuesta de Pedro, versículo 33. Respondiendo Pedro dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aquí está Pedro. Dice, no, espérate, Señor. Hermano, Pedro de manera más bien fuerte, él protesta a la afirmación de Jesús, a la predicción que Cristo está haciendo. Y él dice, aunque todos lo hagan, Señor, yo no lo voy a hacer. Yo no lo haré. Es como si Pedro dijera, yo no soy capaz de hacer eso, Señor. Ok, todos se van a escandalizar, yo no. Yo no, Señor. Yo no haré eso. Oh, hermano, ¿cuántas veces hemos dicho nosotros que no haremos tal o cual cosa? Que nos confiamos en nosotros mismos. Hermano, Pedro no puede imaginar alguna circunstancia o alguna dificultad que hiciera que de alguna manera él le diera la espalda a Jesús. Dice Pedro, no, yo no te voy a abandonar, Señor. Yo voy a estar contigo. Tú estás equivocado, Señor. Yo nunca haría una cosa como esa. Tú no sabes lo fuerte que yo soy, Señor. Es como si Pedro le dijera, tú estás en lo correcto acerca de todo, pero estás equivocado acerca de mí. Yo no soy capaz de hacer una cosa como esa. Increíble, hermanos. Miren a Pedro, lo confiado que está. Entonces, en el versículo 34, aquí mismo, Jesús le responde a Pedro diciendo, de cierto te digo, oye bien, Pedro, lo que yo te voy a decir ahora. Escucha bien, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Escucha bien, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Marcos hace la aclaración de que Cristo dijo, antes que el gallo cante 2 veces, me vas a negar 3 veces. Cristo fue muy enfático, el gallo va a cantar, y va a cantar 2 veces, para que tú veas, 2 veces. Y tú me habrás negado, cuando eso pase, 3 veces. No es solamente que no me vas a ser fiel, sino que vas a negarme. Y Pedro responde a eso una vez más, versículo 35. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Es decir, yo doy hasta mi vida, Señor, pero no te voy a negar. Yo no lo haré. Pedro ha jurado gran valentía, inclusive al punto de la muerte. Él se jacta, inclusive desafía la palabra del Señor. Hermanos, esa es la autoconfianza. Esa es la autoconfianza. Esa autoconfianza, hermano, nos puede meter en problemas.
Miren a Pedro cómo está aquí, muy confiado. Y esa confianza en uno mismo nos lleva, en segundo lugar, a descuidar la vida de oración, que eso fue lo que hizo Pedro ahora, el segundo precursor de su caída, su falta de oración. No solamente su autoconfianza, sino su falta de oración. Lo vemos en el huerto de Getsemaní. Siga conmigo en el versículo 26. Jesús va con sus discípulos al huerto, ¿ok? A partir del versículo 36. Jesús va con sus discípulos al huerto de Getsemaní. Jesús sabe que la hora de su muerte está cerca. Jesús empieza a angustiarse. Imagínense, el Hijo de Dios, que sabe que va a ser crucificado, que sabe que va a tener que cargar con el pecado de toda la humanidad. Jesús empieza a angustiarse y Él quiere estar solo ante la presencia de Dios para orar. Jesús va con sus discípulos al huerto. Van 11 de los 12 porque Judas es el que va a venir más adelante a entregar a Jesús, que lo va a traicionar. Entonces Jesús va con 11 de sus discípulos al huerto de Getsemaní. Él deja 8 un poquito más atrás y toma a sus 3 discípulos más íntimos, que son Pedro está ahí, Pedro, Jacobo y Juan. Se va con ellos un poquito más adelante y le dice a ellos, fíjense cómo Jesús le dice, versículo 38, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Jesús le pide a sus discípulos, miren, estén alerta junto conmigo y oren también. Y yendo un poco más adelante, versículo 39, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, Señor, hermanos, imagínense al Señor diciendo esto, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús está angustiado. Y el texto describe que su sudor eran como gotas de sangre. Versículo 40, vino luego a sus discípulos. Jesús está orando, angustiado, ora a Dios y va de nuevo a donde están sus discípulos. Versículo 40, y los halló durmiendo. Y fíjense, versículo 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, y lo que Cristo va a decir se aplica para todos, porque los 3 estaban durmiendo. Pero Jesús mira a Pedro, esa es la idea del texto. Él le dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. Es increíble, ¿cómo es que ellos no están alertas? Cristo está angustiado hasta la muerte y ellos están durmiendo. Ellos se sienten confiados. Ellos no ven la gravedad de lo que va a pasar. Y Cristo les advierte una vez más, versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Estén alerta, oren. Hermanos, al parecer los discípulos, sobre todo Pedro, como vamos a ver, han llegado al punto de la invencibilidad. Y estaban en la situación en la que ellos pensaban que eran absolutamente invulnerables. ¿Por qué había que orar? Yo me imagino a los discípulos, pero ¿por qué hay que orar? Hermanos, y así es como ocurre. Nos creemos capaces de manejar cualquier situación. Pensamos que no hay peligro y dejamos de orar, tal como están haciendo los discípulos. Y esto ocurre 2 veces más, porque Cristo regresa a orar, repite las mismas palabras, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía, regresa y están dormidos. Y Cristo vuelve una 3ª vez, ora al Padre y regresa y están dormidos de nuevo. 3 veces ocurrió eso. Ese es el segundo precursor, una autoconfianza que lo lleva a descuidar la oración. Y ahora vemos a Pedro actuar por su propia cuenta. Ese es el tercer precursor, actuar por su propia cuenta. Y ahora lo vemos a partir del versículo del versículo 47, cuando ahora Jesús es arrestado. Miren qué es lo que sucede aquí. Llegó el momento del arresto de Jesús. Llegó el que lo iba a entregar, Judas, que ya había dado la señal de que al que yo le dé un beso, ese es.
Judas traiciona a Jesús, le da el beso y le echa mano a Jesús. Jesús es arrestado. Y ahora, hermanos, encontramos a Pedro actuando de manera impulsiva, actuando por su propia cuenta. Fíjese conmigo en el versículo 21. Dice, pero uno de los que estaban con Jesús, y el Evangelio de Juan nos aclara que esto es Pedro, Pedro, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Hermanos, aquí está la muestra de la autoconfianza de Pedro. Su autoconfianza, su falta de oración, lo llevan a actuar con impulsividad. Pedro está fuera de control. El Evangelio de Juan nos dice que el nombre del soldado era Malco, y que era un siervo del sumo sacerdote. Pedro saca su espada y trató no de cortarle la oreja, de cortarle la cabeza. Eso era lo que Pedro quería, cortarle la cabeza, y falló, y lo que le cortó fue la oreja. Hermanos, esto no es actuar bajo la instrucción de Jesús. Esto no era lo que Jesús quería. Cristo les había dicho muchas veces que le era necesario morir. Se lo había repetido en múltiples ocasiones. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. En una ocasión le dijo, así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en la tierra. Es necesario que yo vaya a Jerusalén y que muera en manos de pecadores. Cristo se lo había dicho muchas veces. Y de hecho, aquí mismo en este capítulo, empezando el capítulo, versículo 2, Cristo les dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Voy a ser crucificado. Oigan bien, voy a ser crucificado. Me van a agarrar, me van a matar, yo voy a resucitar. Ese es el plan. A eso yo vine, a morir por los pecadores. Hermano, pero Pedro había olvidado eso completamente. Vemos a Pedro aquí sacando su espada y actuar con impulsividad, con la idea de enfrentar a los soldados romanos. Tal vez para demostrar sus palabras de que yo nunca te abandonaré. Estoy dispuesto a morir, tal vez para demostrar lo que él había dicho. Saca su espada actuando con impulsividad. Y el Señor tiene que detenerlo. Jesús le dijo, mira, guarda tu espada, a menos que tú quieras morir por la espada. Fíjense conmigo, versículo 52. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada morirán. En otra palabra, si tú le quitas la vida a un soldado de esto, te van a matar, porque eso es lo que dice la ley. Eso es lo que dice la ley. Si le quitas la vida a alguien, te van a quitar la vida a ti también. Y fíjense ahora lo que Cristo le dice en el versículo 53. Pedro, que tal vez estaba intentando defender a Jesús, Jesús le dice, mira Pedro, eso que tú estás haciendo no es necesario. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pedro, ¿tú crees que yo necesito que tú me defiendas? Yo no necesito que tú me defiendas. Yo puedo orar a mi Padre y mi Padre me envía 12 legiones de ángeles. Así que guarda tu espada. Porque ¿cómo entonces, versículo 54, se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En otra palabra, Pedro, estás actuando fuera del plan. Guarda tu espada. Ese no es el plan. Y Jesús toma la oreja del soldado. Aquí Jesús hace otro milagro. Toma la oreja del soldado y se la coloca en su lugar. La autoconfianza de Pedro, su falta de oración, su actuar por su propia cuenta, estos son los precursores de la caída de Pedro. Y ahora vemos en segundo lugar la negación misma, cuando Pedro niega a Jesús. Entonces, Cristo es arrestado, le echan mano y se lo llevan, y así se cumple lo que Jesús había dicho, de que los discípulos iban a huir. Los discípulos salen corriendo, todos salen corriendo, incluido Pedro. Fíjense en el versículo 56, al final, que dice, entonces
todos los discípulos, dejándole, huyeron. Todos se van, incluido Pedro. Y entonces en el versículo 57 dice que Jesús fue llevado ante el sumo sacerdote Caifás para ser interrogado. Y allí estaban reunidos los escribas y los ancianos. Y mientras Jesús es llevado ante el sumo sacerdote, Pedro, que también había huido con los otros discípulos, Pedro regresa. Pedro regresa, versículo 58. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando, se sentó con los alguaciles para ver el final. Pedro se devuelve para ver qué es lo que va a pasar. Él no pudo mantenerse alejado. De cierta manera, Pedro su amor, el amor que él sentía por el Señor lo lleva a seguirle. Pedro amaba al Señor, hermanos. Eso no lo podemos negar. Pedro sentía un amor y una pasión por Cristo, que él, aunque sale corriendo con los discípulos, él regresa. Pedro regresa. Le sigue de lejos, ¿ok? No se acerca. Y como diría John MacArthur en su comentario, él estaba atrapado entre el amor y el terror, entre la valentía y la cobardía. Él viene de lejos. Y él estaba ahí para conocer el final. De seguro Pedro se preguntaba, ¿a dónde va a ir esto? ¿Qué va a pasar con Jesús? Pedro quiere ver el resultado. Y hay un detalle que aparece en el Evangelio de Juan, que Pedro no estaba solo. Usted lo puede ver en Juan 18:15. Con él estaba, dice Juan, otro discípulo que es el mismo Juan. También estaba con Pedro. Y es Juan quien ayuda a Pedro a entrar a la casa del sumo sacerdote, porque en Juan, capítulo 18, versículo 15, nos dice que Juan era conocido por el sumo sacerdote. Entonces, Juan entra primero, Pedro se queda afuera, y entonces Juan regresa para hablar con la muchacha que cuida la puerta en la casa del sumo sacerdote, y habla con ella para que Pedro pueda pasar. Entonces la muchacha le deja pasar, y así es como Pedro entra al patio de la casa del sumo sacerdote. Entonces, hermanos, mientras Jesús es interrogado por el sumo sacerdote, Pedro está en el patio de la casa del sumo sacerdote, y ahí es donde él va a negar a Jesús. O sea, estos eventos ocurren de manera simultánea. Jesús es interrogado allá, Pedro está en el patio. Y hermanos, este evento no ocurre de una forma tan rápida. Es muy fácil leer estos versículos y pensar que ocurrieron así como tan rápido, así como uno lo puede leer. No, esto ocurre en horas de la noche, entre la 1 y las 3 de la mañana. O sea que la negación de Pedro duró aproximadamente 2 horas. Pedro negó al Señor 3 veces en un tiempo de aproximadamente 2 horas, entre la 1 y las 3 de la mañana, mientras Jesús era interrogado por el sumo sacerdote. En el Evangelio de Juan también vemos que hacía frío esa noche y Pedro estaba junto al fuego para calentarse, y junto con Pedro estaban más personas. Y así es como, ahora es cuando ocurre la negación de Pedro, versículo 69, en ese ambiente. Versículo 69, pero estaba sentado fuera en el patio, ahí era donde Pedro se estaba calentando, y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Tú también estabas con Jesús el Galileo. Marcos aclara que esta era una criada, esta era una sirvienta del sumo sacerdote. Una criada del sumo sacerdote que cuidaba la puerta, una de las que cuidaba la puerta. Le dice, tú también estabas con Jesús el Galileo. Y es importante recordar que hay más personas ahí. Esas personas escuchan lo que ella le dice a Pedro y lo que Pedro va a responder. Y aquí es cuando ocurre la primera negación, versículo 70. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. No sé lo que dices. Y Marcos tiene la respuesta de Pedro un poquito más amplia y dice, no le conozco ni sé lo que dices. Wow. Yo no le conozco. Yo no sé quién es él. No le conozco y no sé tampoco lo que tú me estás diciendo. No sé quién es ni sé por qué me haces la pregunta.
Hermanos, con su respuesta, Pedro está tratando de distanciarse lo más posible de Jesús. Yo tengo tan poco que ver con ese hombre y con ese grupo. Yo tengo tan poco que ver que no sé ni de lo que tú me estás hablando. Impresionante. Ese es Pedro, hermanos. Ese es Pedro. Pedro, el mismo que caminó con Jesús 3 años. 3 años al lado de Jesús. Y él se atreve a decir que no le conoce. El mismo Pedro que vio a Jesús hacer todo tipo de milagros. Este es Pedro que vio y aprendió de Jesús cosa que ningún otro hombre jamás pudo haber conocido. Pedro, el que era el líder de los 12 discípulos. Pedro, al que se le dieron las llaves del reino. Hermanos, este no es un nuevo creyente. Este no es alguien que empieza a seguir a Jesús hace pocos días. No, Pedro tiene 3 años viendo a Jesús hacer de todo. Este es Pedro que estaba con Jesús en el monte de la transfiguración y que escuchó la voz de Dios Padre decir, este es mi hijo amado, a él oí. Y que Pedro se emocionó y dijo, Señor, vamos a hacer 3 casas aquí, vamos a quedarnos aquí. Este es el mismo Pedro. Este es Pedro que caminó con Jesús sobre las aguas. ¿Se acuerda de eso? Que Pedro caminó con Jesús sobre las aguas, en medio de una tormenta, en medio de la noche. Este es Pedro. Este es Pedro que vio a Jesús calmar la tempestad. Este es Pedro que vio a Jesús sanar ciegos, sanar paralíticos, sanar leprosos. Este es Pedro quien ayudó a repartir los panes y los peces cuando Jesús alimentó a una multitud tan grande que habían 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Y Jesús hizo eso en más de una ocasión porque en otra ocasión alimentó 4,000. Este es Pedro, que vio a Jesús liberar a un hombre que tenía una legión de demonios. Ese es el mismo Pedro que le dijo a Jesús cuando Cristo preguntó, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús tuvo que bendecir a Pedro y le dijo, bienaventurado eres, Pedro, porque lo que tú acabas de decir, no te lo reveló mi Padre que está en los cielos. El mismo Pedro que confesó que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El mismo Pedro que estuvo sentado escuchando a Jesús en el sermón de la montaña y que escuchó a Jesús hablar en parábolas. El mismo Pedro que acababa de ver a Jesús instituir la Santa Cena. El mismo Pedro que acababa de ver a Jesús pegarle la oreja a un soldado al que él le cortó la oreja. Y él se atreve a decir, yo no sé quién es ese hombre. No lo conozco. Pedro se atreve a decir, no lo conozco, no sé quién es y no sé por qué me haces la pregunta. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. En Marcos, en el Evangelio de Marcos, nos dice que después de esta primera negación de Pedro, el gallo cantó por primera vez. El gallo canta por primera vez. Y este primer canto pudo haber sido una alarma para Pedro. Una alarma que tal vez le decía, Pedro, no vas por buen camino. No vas por buen camino. Pero Pedro aquí niega al Señor. Y ahora viene la segunda negación, que ocurre poco tiempo después, como dice Lucas capítulo 22, versículo 18. Versículo 71, vea conmigo, la segunda negación. Saliendo él a la puerta, ojo con esto, Pedro se aleja un poco, Pedro se echa para la puerta, se acerca a la puerta. Saliendo él para la puerta, y esto de cierta manera Pedro está tratando, ¿verdad?, como de mantener el control. Ok, yo me alejo un poco para que no me sigan haciendo preguntas, me echo un poquito para acá, se acerca a la puerta. Saliendo él a la puerta, le vio otra sierva, ¿ok? Otra sierva como la que cuidaba la puerta, como la otra. Y dijo a los que estaban allí, porque recuerden que había más personas ahí. Y de hecho Lucas
22, 58, añade que también un hombre estaba ahí y también confrontó a Pedro. Porque había más personas, esa es la idea. Pedro está rodeado de gente y le empiezan a hacer preguntas. También este estaba con Jesús el Nazareno, le empiezan a decir, también este estaba con Jesús el Nazareno, le dice la muchacha. Pedro queda expuesto una vez más. Ahora fíjate, hermano, cómo es la respuesta de Pedro en esta segunda ocasión. Esta respuesta es más sorprendente que la primera. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Pedro está atrapado. De seguro se encontraba enojado ya, frustrado, con miedo. Pedro está confundido. Y ahora sus negaciones se están volviendo más fuertes, porque ahora no solo negó al Señor, sino que también lo hace con juramento. O sea, Pedro miente 2 veces, porque él miente al decir no lo conozco y miente cuando dice que está diciendo la verdad, porque eso es lo que implica el juramento. En este momento, hermanos, Pedro empieza a tomar con ligereza las cosas sagradas, porque en las Escrituras los juramentos no eran cualquier cosa. Los juramentos no son como hoy, que hoy en día un juramento no importa muchas cosas, no significa muchas cosas. Pero en la cultura de aquel tiempo, un juramento, eso no era cualquier cosa. Los juramentos se hacían en nombre de Dios. Y eran bastante serios. De hecho, aquí en este mismo capítulo, en el versículo 63, recuerde que esto está sucediendo al mismo tiempo que Jesús es interrogado. El sumo sacerdote que está interrogando a Jesús ve que Jesús se queda callado. Y miren lo que le dice, versículo 63. Fíjense, para que usted vea lo serio que era un juramento. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Fíjense, júramelo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y se rasgó el vestido el hombre. Cuando Jesús le dice, tú lo has dicho, tú me juras que tú eres el Hijo de Dios, porque los juramentos no eran cualquier cosa, los juramentos eran serios. De manera que Pedro aquí al jurar, él está tomando a la ligera las cosas sagradas. Él está tomando a la ligera el nombre de Dios. Es como si Pedro dijera, yo juro delante de Dios que estoy diciendo la verdad. Yo no lo conozco a ese hombre. Hermanos, es increíble hasta dónde ha llegado Pedro y hasta dónde cualquiera de nosotros puede llegar. Pedro va en picada. Pedro va en picada. Pero eso no es todo. Viene la tercera negación. ¿Qué ocurre? Versículo 73. Un poco después, dice el versículo 73, o sea, un rato más tarde, que según Lucas 22, esta tercera negación ocurrió 1 hora después de las 2 primeras. Por eso le digo, los eventos no ocurren tan rápido. Esto duró aproximadamente 2 horas, todo esto. Entonces, 1 hora después de las 2 primeras negaciones, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Tú eres de ellos, no lo niegues. Nosotros estamos seguros, pero claro, tu acento lo dice, tú hablas como ellos, te reconocemos. Eso es como en nuestro país cuando dice, pero tú eres ibaeño porque mira cómo tú hablas, o tú eres del sur. Está claro, tu acento dice de dónde tú eres. Tu acento no dice que tú eres de ellos. Seguro que eres uno de ellos. Tú sí conoces a Jesús. Que por cierto, fíjense qué interesante. En Juan capítulo 18, versículo 26, nos dice que en esta tercera negación, uno de los que estaba interrogando a Pedro era un pariente de Malco, el que él le había cortado la oreja.
O sea, es como que aquí aparece uno y dice, pero claro que eres tú, pero tú le cortaste una oreja al primo mío. Yo te vi. En caso de que fueran primos, porque el texto no dice, solamente dice que eran parientes. ¿No te vi yo en el huerto? Le dice este hombre que era pariente de Malco. Pero yo te vi, tú le cortaste una oreja al familiar mío. Imagínate el pánico ahora que debió sentir Pedro, porque ahora hay un testigo que lo vio cortarle la oreja. Hay uno que aquí, que ese está seguro que yo soy un discípulo. Imagínate el pánico que ha de haber sentido Pedro, asustado. Y Pedro tal vez para demostrar que él no hablaba como un discípulo de Jesús, que él no hablaba como ellos dicen. Entonces Pedro empieza a hablar como los del mundo ahora, versículo 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar una vez más, no conozco al hombre. Y fíjate que Pedro nunca ha mencionado el nombre de Jesús. Pedro siempre ha dicho, no conozco al hombre. Nunca ha mencionado el nombre de Jesús en sus negaciones. Y aquí en la tercera ocasión tampoco lo hace. No conozco al hombre. Ahora fíjate, hermano, el declive que lleva aquí el siervo de Dios. Los expertos en el lenguaje original dicen que la palabra maldecir que aparece aquí es una palabra bastante fuerte, que significa básicamente pronunciar muerte sobre usted mismo en manos de Dios si usted está mintiendo. Eso es lo que significa maldecir. Es como si Pedro dijera, que Dios me mate, que Dios me maldiga, si no es verdad lo que yo estoy diciendo. Yo juro que yo no lo conozco. Wow. Miren a qué nivel ha caído Pedro. Que Dios me maldiga si no hablo la verdad. Y esto es una manera de tomar el nombre de Dios en vano. ¿Te das cuenta, hermanos, hasta dónde podemos nosotros llegar? Hasta dónde ha llegado Pedro. Primero miente, después miente con juramento y ahora miente con maldiciones y juramentos. Hermanos, este es Pedro, no lo olvides. Pedro, el discípulo de Jesús. El discípulo de Jesús. Pero Cristo había dicho que esto pasaría, ¿recuerda? Como vimos a Pedro al inicio del capítulo, confiado, ¿verdad? Yo nunca te abandonaré. Yo nunca te negaré. Aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Cristo le había dicho, esto va a pasar. Cristo lo había dicho, esto iba a pasar. Y al final del versículo 74 nos dice que la profecía se cumplió. Porque inmediatamente después de esta tercera negación, cantó el gallo por segunda vez, versículo 74. Al final dice, y enseguida cantó el gallo, y el versículo 75 dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Ahora, hermanos, hay un detalle importante, un detalle que cuando estudiamos este texto no podemos dejar de mencionar. Un detalle que nos conmueve el alma. Aparece en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 61. Si quiere lo puede leer en su propia Biblia. Yo se lo voy a leer. Después que Pedro negó a Jesús 3 veces, dice Lucas 22, 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Vuelto el Señor miró a Pedro. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Jesús miró a Pedro. Jesús miró a Pedro. Parece que Jesús estaba en un lugar donde podía ver a Pedro y Pedro podía ver a Jesús, ¿verdad? Porque Jesús estaba siendo interrogado, Pedro estaba en el patio, pero parece que Jesús estaba a una distancia donde Pedro lo podía ver. Y cuando Pedro niega a Jesús en la tercera vez, Jesús se volteó y miró a Pedro. Jesús lo vio. Jesús lo vio.
una mirada que hablaba, una mirada que dice Pedro, te lo dije. La mirada debió haber quemado el alma de Pedro. Debió haber creado en Pedro el dolor más intenso que él jamás experimentó. Hermanos, imagínate el rostro de Jesús, viendo a Pedro, viendo a su discípulo, viendo a su amigo íntimo, negarlo de esa manera. Imagínate el dolor que ha de haber sentido Jesús al ver a Pedro. Y de esa manera tal vez nuestro Dios nos ve cada vez que le fallamos, tal vez. Cada vez que le negamos también con nuestras palabras o con nuestras actitudes. Pero yo pienso que al mismo tiempo era una mirada compasiva. No era una mirada de odio. La mirada de Jesús no era una mirada de odio, era una mirada compasiva, una mirada con ternura, como diciendo, Pedro, aún así, yo sabía, esto iba a pasar, yo te lo dije, pero yo te perdono. Era una mirada compasiva también. Hermanos, este es un momento indescriptible de dolor. Y a Pedro no le queda otra cosa más que llorar. Y eso es lo que vemos que él hace al final, versículo 62. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Amargamente. Pedro se va para estar solo. No le queda otra. Sintió un dolor tan terrible y él se va para estar solo y se va a llorar. Se va a llorar, sintiendo remordimiento por lo que hizo. Dice Marcos capítulo 14, versículo 72, que Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho y pensando en esto lloraba. Pensando en esto lloraba. Pedro pensaba en lo que Jesús le había dicho, de que lo iba a negar. Y de seguro Pedro pensaba, oye, mira cómo ocurrió. Y yo que había dicho que no lo iba a negar y lo terminé negando. Los comentaristas dicen aquí que la expresión que se usa cuando dice que Pedro lloraba amargamente, eso es lo que significa, la palabra que se usa ahí, se usaba cuando alguien lloraba de manera audible. No era que Pedro estaba llorando sentado ahí triste. Lloraba de manera desconsolada. Lloraba que se escuchaba, se oía a Pedro llorar. Él estaba solo, pero él lloraba de forma audible. Él sentía un dolor inmenso. Ahora, fíjense que yo creo que de aquí aprendemos algo también. No es el pecado lo que hace llorar a Pedro. Pedro empieza a llorar después de ver el rostro de Jesús, de que Jesús lo estaba viendo. Hermanos, así es como ocurre cuando nosotros vemos a Dios, cuando nosotros nos damos cuenta de a quién hemos ofendido. Cuando tú te das cuenta de a qué Dios fue que tú ofendiste, a tu maestro, a un Dios de amor, a un Dios de gracia, de misericordia, a un Dios santo, entonces te duele lo que tú haces. Pedro lloró después de haber visto a Jesús, después de que él vio que Jesús lo estaba viendo. Yo creo que podemos aprender eso también. Ahora, mis amados hermanos, como dice John MacArthur, a quien ya yo he citado anteriormente, el verdadero Pedro, dice MacArthur, no es visto en su negación, sino en su arrepentimiento. El verdadero Pedro no es visto en su negación, sino en su arrepentimiento. Pedro se arrepintió. Pedro se arrepintió de lo que hizo y fue perdonado por el Señor. Fue perdonado por el Señor. Oiga bien lo que yo estoy diciendo. Fue perdonado por el Señor, así como lo oye. Y esa es la diferencia entre Pedro y Judas. Porque Judas
pecó, Judas traicionó a Jesús y sintió remordimiento. Judas sintió remordimiento, pero él se ahorcó. No hubo un arrepentimiento verdadero en Judas. Pero en Pedro es diferente. Pedro siente remordimiento y se arrepiente. Y Pedro fue restaurado. Y por eso yo le decía al inicio, esto no es solamente un pasaje, una historia triste. Es una historia de esperanza. Porque ver a Pedro, a donde él llegó a negar a Jesús 3 veces con juramentos y maldiciones. Y aún así Pedro es restaurado, hermanos. Pedro es restaurado, Pedro fue perdonado. Porque nosotros tenemos a un Dios que está dispuesto siempre a perdonar. Siempre a perdonar. En último lugar, yo quiero que veamos algunas aplicaciones. Ya hemos visto los precursores de la negación de Pedro, su autoconfianza, su falta de oración, actuar por su propia cuenta. Hemos visto las 3 negaciones de Pedro. Ahora yo quiero terminar con algunas aplicaciones. Yo sé, hermanos, y yo me preguntaba esto cuando estudiaba el texto, ¿cómo es posible que Pedro llegó a hundirse a esta profundidad? Bueno, como hemos dicho, debemos recordar muy brevemente su autoconfianza. Pedro se creía invencible. Él pensó que él podía enfrentar cualquier cosa. Señor, yo nunca lo haré. Yo estoy dispuesto incluso a morir. Su propio sentimiento de seguridad, eso sería suficiente para llevarlo a su caída. Él pensó que él podía permanecer de pie. Hermano, no somos invencibles. No somos invencibles. Mi hermano, cuidado con creer que no somos capaces de hacer tal o cual cosa. Mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado. Tal vez tú piensas que como tú conoces tanto de la Biblia, como tú siempre vienes a la iglesia, porque tú siempre estás involucrado en las cosas de Dios, en las cosas de la iglesia, tú eres invulnerable. No es verdad. Porque ninguno de nosotros, por más Biblia que sepa, estuvo tan cerca de Jesús como estuvo Pedro y lo negó 3 veces. Hermano, no somos invencibles, no podemos confiarnos, no podemos descuidar nuestra vida espiritual, no podemos creer que no somos capaces de hacer algo. Sí somos capaces. Y cuando nos sentimos sumamente confiados es cuando más posibilidades tenemos de caer, tal y como ocurrió con Pedro. Si confiamos en nosotros mismos, vamos a terminar en la misma tragedia en la que terminó Pedro. Pero en segundo lugar, hermanos, nosotros de muchas maneras y en más de una ocasión también hemos negado a Jesús. ¿Cómo? No, tú estás loco, yo nunca he hecho eso. ¿Sí? Lo hemos hecho también. Hay muchas maneras en las que nosotros podemos negar a Jesús. De seguro, hermano, tú has estado enfrente de personas y cuando tú sabías que tú debías decir, Dios no está de acuerdo con eso, te quedaste callado. Eso es una manera también de decir, yo no conozco a Dios, porque estamos aquí, ustedes están haciendo algo malo y Dios no está de acuerdo, pero tú te quedas callado. Eso es una forma de negar a Dios. O cuando, por no hacer sentir mal a otro, yo no le digo que lo que él está haciendo es un pecado. Eso es una forma de negar a Dios también. Muchas veces no decimos, llegamos a un sitio y no decimos que somos cristianos para no pasar vergüenza. Eso es una forma de negar a Dios también. Hermanos, en conclusión, aquí la historia de Pedro es una ilustración viva de las palabras que dijo el apóstol Pablo de que el que piense estar firme, mire que no caiga. Su propio sentido de confianza fue el que llevó a Pedro a la derrota. Ahora, hermanos, yo no puedo terminar la historia sin volver a mencionar que esta es una historia de esperanza. Esto es una historia de esperanza, porque Pedro falló, pero Pedro fue restaurado. Hermanos, Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios de misericordia, y no importa qué tan bajo tú puedas llegar,
qué pecado tú puedas cometer, Dios es un Dios que siempre está dispuesto a perdonar. Esa es la verdad. Dios está interesado en restaurar, Dios está interesado en perdonar a las personas que incluso lo han negado. Él está dispuesto a perdonar, así como lo hizo con Pedro, que fue restaurado. Hermanos, este mismo Pedro, que aquí negó a Jesús 3 veces, con juramentos y maldiciones, Dios lo convirtió. Pedro se arrepintió y Dios lo convirtió en el gran predicador que nosotros vemos en el libro de los Hechos. El gran predicador de la primera sección, de los primeros 12 capítulos del libro de los Hechos, Pedro. Aquel hombre, ese mismo Pedro que negó al Señor aquí, es el mismo Pedro que en el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, se puso de pie y predicó tal vez el sermón más grande en la historia de la iglesia y se convirtieron como 3,000 personas. El mismo Pedro que negó a Jesús es el mismo Pedro que una vez que es restaurado, Dios lo utiliza de una manera extraordinaria. Este mismo Pedro que negó al Señor en Hechos capítulo 4 es llevado ante las autoridades, le dan muchísimo latigazo y le dicen, y tienen que dejar de predicar. ¿Y usted sabe lo que dijo Pedro? Yo le voy a decir lo que dijo Pedro. En Hechos capítulo 4, versículo 19. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El mismo Pedro que negó al Señor, ahora dice, si quieren nos pueden matar, nosotros nunca vamos a dejar de predicar, nunca vamos a dejar de pronunciar y de anunciar el mensaje de nuestro Dios. El mismo Pedro. Porque Dios está dispuesto a restaurarnos, hermanos. No importa qué tan bajo hayamos caído, Dios está dispuesto a perdonarnos. Hermanos, sí que bueno que nosotros tenemos un Dios de gracia y un Dios de perdón. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por ser un Dios de misericordia, Señor. Que sin importar qué tan bajo hayamos caído, sin importar, Señor, de qué manera te hayamos defraudado, tú nos perdonas, Dios. Gracias por esta historia, porque esta es una historia triste. Señor, vemos a Pedro caer, pero también es una historia de esperanza, una historia que nos muestra el gran amor y tu gran perdón. Gracias porque tú estás dispuesto a restaurarnos, Señor. Permite que esta historia nunca se nos olvide. Ayúdanos, Señor, a nunca confiarnos, a no pensar que somos invencibles, sino, Señor, a depender siempre de ti, a escuchar tu palabra, a escuchar tu consejo, oh Dios. Gracias por este tiempo que hemos tenido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le guarde, hermanos.